Mucha paz de Cristo, amados hermanos. Vamos a iniciar este tema que hemos titulado ¿Será injusto Dios que permite el castigo eterno o el tormento eterno? ¿Qué diremos a eso, hermanos? ¿La doctrina del infierno acaso hace a Dios injusto? Y es lo que estaremos considerando, hermano, con la ayuda de nuestro Dios, ya que en estos últimos tiempos vivimos con la influencia de un pensamiento contemporáneo, es decir, de esta época, que muchos, hermanos, hacen todo lo posible para asegurar que el mensaje del Evangelio no se ofenda a nadie. Y la doctrina bíblica del infierno o del tormento, hoy en día para muchos predicadores se considera muy ofensiva, es demasiado dura y muy ambigua y demasiado insensible. ¿Y esto por qué? Porque la sabiduría de este mundo se ha centrado más bien en el confort en esta vida, sin pensar en lo que será en lo porvenir. Hay, hermano, pensamiento filosófico que debate o contradice lo que la Biblia dice acerca del castigo eterno o el infierno. Y dicen, ¿está Dios dispuesto a impedir el mal, pero no es capaz? Entonces no es omnipotente. Si es capaz, pero no está dispuesto, entonces es malévolo. Si es a la vez dispuesto y capaz, entonces, ¿por qué todavía hay tanta maldad? Y luego concluye este escritor filósofo, entonces, evidentemente, no está dispuesto ni es capaz. Entonces, ¿por qué llamarlo Dios? Dice este filósofo Epicuro, así llamado, y concluye diciendo en su filosofía, si el mal existe, por tanto, o Dios es perverso o Dios no existe. Y nos encontramos con esa filosofía, con ese pensamiento en gran parte de la gente de este mundo, que está impregnada por ese pensamiento, debatiendo que el infierno, el lugar de tormento, no existe, y que si hay maldad, entonces Dios es un Dios malévolo o Dios no existe. Sin embargo, hermano, un predicador del siglo XIX llamado Charles Spurgeon, este predicador, un predicador inglés, lo menciono porque realmente no es la intención hacerme yo de sus palabras, pero él dijo lo siguiente: subestime el infierno y menospreciará el sacrificio de la cruz. Tenga en poco el sufrimiento de las almas perdidas y pronto tendrá en poco al Salvador que puede rescatarlas. Y esto es muy entendible, hermano, porque si alguien tiene en poco el sufrimiento de las almas en un lugar de tormento, a la vez, hermano, es porque tiene en poco la salvación de nuestro Señor Jesucristo.
¿Por qué? Porque dice, ¿de qué nos va a salvar? Para muchos que no creen, inclusive en el lugar de tormento, dicen que si usted vive su vida como usted quiera, pecando, viviendo a su antojo, al morir no pasa nada, no hay nada. Recuerdo a un compañero de la escuela que me dijo, influenciado por esa filosofía, por esa doctrina errónea, me dijo, yo pienso vivir mi vida como quiera, vivir a mi antojo, al cabo que al morir no pasa nada. Y si hablan de una vida eterna en el paraíso, esa doctrina que habla de cómo vivir para siempre en el paraíso, aquí en la tierra, él dijo, no me interesa. Menospreciando la salvación de nuestro Señor Jesucristo, porque si no hay lugar de tormento, entonces, ¿de qué nos va a salvar? Por eso, Spurgeon dice, tengan poco el sufrimiento de las almas perdidas y pronto tendrán poco al Salvador que puede rescatarlas. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Vamos, hermanos, en el nombre del Señor Jesús a considerar en la palabra de Dios este tema, ya que bajo la influencia contemporánea de que Dios es amor, cierto, Dios es amor, pero también la Biblia habla de que Dios es fuego consumidor. Así como Dios es amor, Dios es fuego consumidor. Y vamos a abrir nuestra Biblia allí en el libro de Deuteronomio capítulo 4, en el nombre del Señor Jesús. Deuteronomio capítulo 4. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice el versículo 23. Guardaos, no os olvidéis del pacto del Señor vuestro Dios, que Él estableció con vosotros, y os hagáis escultura o imagen de cualquier cosa que el Señor tu Dios te ha vedado. Versículo 24, lo leemos todos. Porque el Señor tu Dios es fuego que consume, Dios celoso. Amén. Tome su lugar, alabado. Nuestro Dios, hermano, es fuego que consume. Dios es celoso. Bueno, esto mismo también nos habla ahí en Éxodo 24, libro del Éxodo capítulo 24. Dice ahí la escritura en el versículo 17. ¿Lo tenemos, hermanos? Y el parecer de la gloria del Señor era como que, hermano, como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. La gloria del Señor dice que era como un fuego abrasador. Gloria a Dios. Viendo ahí a Deuteronomio capítulo 9, cómo Dios puede emplear ese fuego abrasador. Deuteronomio capítulo 9, versículo 3. ¿Lo tenemos? Sabe pues hoy que el Señor tu Dios es el que pasa delante de ti. ¿Y qué más dice? Fuego consumidor
que los destruirá y humillará delante de ti, y tú los echarás y los destruirás luego, como el Señor te ha dicho. Fuego consumidor que pasa delante de ti, que los destruirá y humillará delante de ti. Entonces, queda claro que nuestro Dios es fuego consumidor también. Salmo 50, mire lo que dice el Salmo 50, versículo 3, hablando de su segunda venida. Salmo 53, vendrá nuestro Dios y no callará. ¿Y qué dice, hermano? Fuego consumirá delante de él, y en derredor suyo habrá tempestad grande. Fuego consumirá delante de él. Y de esto mismo nos habla el escritor a los Hebreos, hermano, allá en la epístola o carta a los Hebreos, capítulo 12. Nos recuerda precisamente lo que leímos en Deuteronomio, Hebreos capítulo 12, versículo 28 y 29. ¿Lo tenemos? Santo es el Señor Jesús. Así que tomando el reino inmóvil, retengamos la gracia por la cual sirvamos a Dios, agradándole, ¿cómo? Con temor y reverencia. Hay que agradarle con temor y reverencia, porque nuestro Dios ¿qué es nuestro Dios, hermano? Fuego consumidor. Bueno, esto lo dice la Escritura, hermano. Si alguien le ofende, bueno, pues es Dios, es la palabra de Dios la que nos dice que Dios es fuego consumidor. Ahí nuevamente en el Antiguo Testamento, libro de los Salmos, capítulo 21, versículo 8 y 9. Salmo 21, 8 y 9 dice, en el nombre del Señor Jesús: alcanzará tu mano a todos tus enemigos, hablando de la mano del Señor. Tu diestra alcanzará a los que te aborrecen. Ponerlos has como horno de fuego en el tiempo de tu ira. El Señor los deshará en su furor. ¿Y qué más dice, hermano? Y fuego los consumirá. ¿Esto para quién, hermano? Dice el versículo 8, alcanzará tu mano ¿a quién? A todos tus enemigos. Bueno, alguien dirá, yo no soy enemigo de Dios. Recuerde, hermano, lo que el apóstol Santiago dijo allá en el capítulo 4, versículo 4. Adúlteros y adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que quisiere ser amigo del mundo se constituye, ¿qué cosa? Enemigo de Dios. Cualquiera que ama al mundo es un enemigo de Dios. Y según leímos en el Salmo 21:9, que Dios a sus enemigos los deshará, los consumirá, hermano, con fuego consumidor. Alabamos el nombre. ¿Será esto injusticia de parte de Dios, hermano? No, hermano. Dios es justo. Y ahí el apóstol Pablo hace la pregunta que muchos hacen: ¿será
Dios injusto al dar o al permitir castigo? Romanos capítulo 3, versículo 5. ¿Lo tenemos? Dice en el nombre del Señor Jesús: y si nuestra iniquidad encarece la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. Bien. Alguien dirá, bueno, Dios no da, permite. En realidad es lo mismo. No hay ningún mal, hermano, que el Señor no permita. Así como lo dice Amós capítulo 3, hay una escritura ahí en Amós capítulo 3 que nos dice lo siguiente. Vamos a ir a Amós 3, versículo 5 y 6. ¿Lo tenemos? ¿Caerá el ave en el lazo en la tierra sin haber armador? ¿Alzaráse el lazo de la tierra si no se ha prendido algo? ¿Tocaráse la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual el Señor no haya hecho? ¿Qué diremos, hermano? ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual el Señor no haya hecho o que no venga de parte del Señor? En realidad, hermano, del Señor viene todo. Ahí hay una escritura en Lamentaciones que nos dice algo semejante. Lamentaciones, capítulo 3 de Lamentaciones, versículo 37. ¿Lo tenemos? ¿Quién será aquel que diga que vino algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no saldrá, ¿qué cosa? Malo y bueno. ¿Por qué murmura el hombre viviente, el hombre en su pecado? Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos al Señor. Levantemos nuestros corazones con las manos a Dios en los cielos. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales. Tú no perdonaste. Desplegaste la ira y nos perseguiste. Mataste, no perdonaste. Ahí está, hermano, esa pregunta. ¿Quién será el que diga que vino algo que el Señor no mandó? Que vino algo que al Señor se le salió de las manos o que se le salió del control, hermano. No, hermano. De la boca del Altísimo no saldrá malo y bueno. Dios, hermano, es justo. Nuestro Dios es justicia. ¿Será injusto Dios que da castigo? Y la contestación del apóstol por el Espíritu Santo dice: en ninguna manera. En ninguna manera. De otra forma, volviendo a lo que dice en Romanos 3, si Dios no permitiera el castigo, el juicio o el tormento, de otra manera, dice Romanos 3, versículo 6, en ninguna manera. Ahí está la respuesta a lo que dice el versículo 5. ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. Y la contestación es: en ninguna manera. De otra suerte o de otra forma, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? ¿Cómo
juzgaría Dios al mundo. Es parte de la justicia de Dios, hermano, el permitir el castigo eterno, el juicio eterno en el tormento. ¿Por qué? Bueno, les voy a poner un ejemplo que he puesto en otras ocasiones. ¿Qué diríamos de un asesino que violó y que mató a una niña inocente? Y que va ante el juez y que el juez, en lugar de condenarlo a prisión perpetua, al castigo que éste merece, lo exonera, le dice: estás exonerado, puedes irte a tu casa. ¿Qué diríamos, hermano, de ese juez? Es injusto. ¿Qué diría usted, hermano? Que es un juez injusto, que no está haciendo justicia. Bueno, si Dios, hermano, si Dios no diera el pago a cada uno según se merece, entonces Dios, hermano, también sería un Dios injusto. Pero Dios, hermano, es justicia. Gloria a Dios, aleluya. De otra suerte, de otra forma, ¿cómo juzgaría Dios al mundo si no permitiera el castigo o si no diera el castigo a los que lo merecen? No sería justo. Ahí mismo en Romanos capítulo 2, versículo 1 y 2. ¿Lo tenemos? Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, cualquiera que juzgas, porque en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque lo mismo haces tú que juzgas. Mas sabemos que el juicio de Dios es según verdad. ¿Contra quiénes, hermano? Contra los que practican tales cosas. Los que practican tales cosas. El juicio de Dios, hermano, es según verdad contra todos los que hacen mal. Y si nos referimos, hermano, a los que hacen tales cosas, nos referimos a lo que dice el capítulo 1. ¿Sí? Porque recuerda que las cartas escritas originalmente no están divididas en capítulos y versículos. Entonces, en realidad, lo que está diciendo este versículo 2 de este capítulo 2 es una referencia de quienes está hablando, hermano, en el capítulo 1. Vamos a leer un poco ahí en el versículo 25 del capítulo 1. Los cuales mudaron la verdad de Dios en mentira, honrando y sirviendo a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a efectos vergonzosos, pues aún sus mujeres mudaron el natural uso en el uso que es contra naturaleza. Y del mismo modo también los hombres, dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron en sus deseos, en sus concupiscencias los unos con los otros, cometiendo cosas nefandas, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la recompensa que convino a su extravío. Y como a ellos no les pareció tener a Dios en su noticia, Dios los entregó una mente depravada para hacer lo que no conviene, estando atestados de toda iniquidad, de fornicación, de malicia, de avaricia, de maldad, llenos de envidia, de homicidios, de contiendas, de engaños, de malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores
desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, que habiendo entendido el juicio de Dios, que los que hacen tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, mas aún consienten a los que las hacen. Y hablando de todo esto, hermano, dice entonces el versículo 2 del capítulo 2, mas sabemos que el juicio de Dios es según verdad contra los que hacen tales cosas o practican tales cosas. Santo es el Señor Jesús. Gloria a Dios. Sigue diciendo, y piensas esto, hombre, que juzgas a los que hacen tales cosas y hacen las mismas cosas, que tú escaparás del juicio de Dios, o menospreciarás las riquezas de su benignidad y paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía a arrepentimiento. Mas por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la manifestación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno, ¿cómo, hermano? Conforme a sus obras. A los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad, la vida eterna. Mas a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, antes obedecen a la injusticia, enojo e ira. ¿Ira de quién, hermano? De Dios. Tribulación y angustia sobre toda persona humana que obra lo malo, al judío primeramente y también al griego. Mas gloria y honra y paz a cualquiera que obra el bien, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Nadie escapará, hermano, del juicio de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Tú que haces las mismas cosas de esta larga lista que leímos, hermano, ¿acaso piensas que escaparás del juicio de Dios? No, hermano, nadie escapará de la justicia y del juicio de Dios. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Es evidente, hermano, que la palabra de Dios también desde el principio habla de esa justicia de Dios. Y en esa justicia Dios paga y pagará a cada uno conforme a sus obras. Deuteronomio 32, hay una escritura que nos habla también de la justicia de Dios. 32 de Deuteronomio, versículo 3 y 4. ¿Lo tenemos, hermanos? Porque el nombre del Señor invocaré, engrandecer a nuestro Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son, ¿qué son sus caminos? Rectitud. Dios de verdad y ninguna iniquidad en él. Nada que esté sin justicia, hermano. Nada que no sea justo. Iniquidad es lo contrario de equidad, de lo que es justicia. Entonces, Dios es verdad y ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Él es justo y recto, hermano. Él dará el pago que corresponde a cada uno según sus obras. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Y es evidente, hermano, que en las Escrituras, aunque muchos tratan de evitar el tema del tormento, tratan de decir que no hay infierno, que no hay castigo, que Dios es un Dios amoroso. Sin embargo, hermano,
Es evidente que en la Biblia el mismo Señor Jesús habló de este tormento o de este castigo de fuego eterno. Vamos a ver algunas escrituras, hermanos, donde nos dejan claramente entendido que hay un castigo de fuego para aquellos que no dan fruto, para aquellos que son rebeldes, para aquellos que no obedecen al Evangelio. Mateo capítulo 3. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. ¿Lo tenemos, hermanos? El primer libro del Nuevo Testamento es Mateo. Tenemos el capítulo 3, versículo 7 al 10. Y viendo él muchos de los fariseos y de los saduceos que venían a su bautismo, al bautismo de Juan, decíales: generación de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira que vendrá? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que puede despertar hijos a Abraham aún de estas piedras. Ahora, ya también la segur o el hacha está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no hace buen fruto es cortado y echado ¿en dónde? En el fuego. Todo árbol que no hace buen fruto es cortado y echado en el fuego. Es evidente que la palabra de Dios nos habla de un castigo de fuego, de un tormento en fuego. Mateo capítulo 5, ahí mismo, pero en el capítulo 5, versículo 21 y 22. ¿Lo tenemos? Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, mas cualquiera que matare será culpado del juicio. Mas yo os digo que cualquiera que se enojare locamente con su hermano será culpado del juicio. Y cualquiera que dijere a su hermano raca o facuo será culpado del consejo. Y cualquiera que dijere facuo será culpado de ¿qué, hermano? Del infierno de fuego. Culpado del infierno de fuego. Ahí está, hermano. Dice también en el versículo 27: oísteis que fue dicho: no adulterarás. Mas yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te fuera ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, que mejor te es que se pierda uno de tus miembros, que no que todo tu cuerpo sea echado ¿en dónde? Al infierno. Y si tu mano derecha te fuera ocasión de caer, córtala y échala de ti, que mejor te es que se pierda uno de tus miembros, que no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno de fuego. Mateo capítulo 7. Mateo 7, 17. Así todo buen árbol lleva buenos frutos, mas el árbol maleado lleva malos frutos. No puede el buen árbol llevar malos frutos, ni el árbol maleado llevar frutos buenos. Todo árbol que no lleva buen fruto, córtase y échase ¿en dónde? En el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Todo árbol que no lleva buen fruto, es decir, que no hace la voluntad
de nuestro Padre que está en los cielos será echado en el fuego. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Capítulo 13 del mismo de Mateo, versículo 40. Estamos viendo cómo el Señor habló del juicio de fuego. Y esto no puede ser, hermano, solamente, como dicen algunos, parábola. No es, hermano, una simple ilustración. Y aunque en algunos pasajes que estamos leyendo, en realidad es una ilustración, pero esa ilustración ilustra y nos enseña, hermano, acerca del castigo en el lago de fuego que está ardiendo con azufre. Es un lugar, hermano, no simbólico, no de ilustración solamente, sino es un lugar, hermano, literal que existe. Vemos entonces el versículo 40. De manera que como es cogida la cizaña y quemada al fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre sus ángeles y cogerán de su reino todos los escándalos y los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Se da cuenta, primero pone la ilustración acerca de la cizaña que es quemada en el fuego, de manera que como es cogida la cizaña y quemada en el fuego, y luego ya aplica lo que va a ser real, lo que va a ser en la realidad. Así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre sus ángeles y cogerán de su reino a todos los escándalos, es decir, todos los que hacen escándalos y los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Gloria a Dios. Seguimos leyendo. Versículo 49 y 50. Así será el fin de este siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán ¿en dónde? En el horno del fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Allí será el horno de fuego, el lloro y el crujir de dientes. Mateo capítulo 18, versículo 8 y 9. Vamos a leer el 7 también, amén. Ay del mundo, un ay de lamento, de dolor. Ay del mundo por los escándalos, porque necesario es que vengan escándalos. Mas ay de aquel hombre por el cual viene el escándalo. Por tanto, si tu mano o tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar cojo o manco en la vida, que teniendo dos manos o dos pies ser echado ¿en dónde? En el fuego eterno. Es evidente que el Señor Jesucristo, que es verdad y justo, hermano, nos advierte, nos advirtió y advierte todavía acerca del infierno de fuego. Capítulo 25 del mismo de Mateo, versículo 41. ¿Lo tenemos? Entonces dirán también a los que estarán a la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego. ¿Cuál fuego, hermano?
al fuego eterno preparado para el diablo y para sus ángeles. Cierto, hermano, que el infierno del fuego o el fuego eterno fue preparado para el diablo y para sus ángeles. Pero ¿sabe qué? Estos no se quieren ir solos. Quieren llevarse a todos cuantos puedan, todos cuantos les crean. Desde un principio fue así, engañar a la gente de que no pasa nada, no hay infierno. ¿Se acuerdan cómo trató la serpiente allá en el Génesis capítulo 3, hermano, cuando les ofreció de aquel fruto prohibido? Génesis 3, versículo 4, les dijo la serpiente. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, no va a pasar nada. Hoy en día no hay infierno, no hay lugar de tormento, no pasa nada. No moriréis. Mas sabe Dios que el día que comieres de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Hoy en día la serpiente, que es el diablo y Satanás, sigue diciendo: no moriréis, no hay fuego eterno, no hay castigo, Dios es amor, Él no hace nada. Dice, hermano, ahí en 2 Corintios capítulo 4, versículo 3 y 4, que si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos, para que no les resplandezca la lumbre del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Tiene cegados los entendimientos de muchos, diciéndoles: no pasa nada, no hay castigo, no hay infierno de fuego, Dios es amor. Y muchos, lamentablemente, han caído en ese engaño. Seguimos viendo cómo el Señor sí habló, hermano, del juicio de fuego, del castigo eterno, en sus diferentes parábolas, y aplicándolo a algo que, llegado el tiempo y el juicio de Dios, va a ser real. Evangelio según Juan capítulo 15. Evangelio según Juan capítulo 15, versículo 5 y 6. ¿Lo tenemos? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que está en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. El que en mí no estuviere será echado fuera como al pámpano, y se secará, y los cogen y los echan ¿en dónde? En el fuego y arden. Ahí está, hermano, de lo que el Señor habló, sí, en ilustraciones, en parábolas, pero que nos hablan de una realidad que va a ser venido el juicio de Dios. La carta a los Hebreos, capítulo 10. Vamos a algunos textos ya ahora que no son parábola, no son ilustración, sino que son una realidad, hermano. Hebreos capítulo 10, versículos 26 y 27. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por el pecado, sino ¿qué es lo que queda? Una horrenda esperanza de juicio
y hervor de fuego que ha de devorar ¿a quién? A los adversarios o enemigos. Y todo aquel que ama al mundo, hermano, se constituye adversario, enemigo de Dios. Una horrenda esperanza de juicio, porque es juicio de Dios. Dios hará justicia, hermano. Juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. La carta del apóstol Judas, recuerden, está desde Apocalipsis, es un solo capítulo, y vamos al versículo 7. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice ahí la palabra de Dios: como Sodoma y Gomorra y las ciudades comarcanas, las cuales de la misma manera que ellos habían fornicado y habían seguido la carne extraña, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el juicio del fuego, de aquel fuego que cayó solamente en aquella ocasión. No, hermano, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el juicio del fuego eterno. Juicio del fuego eterno. Apocalipsis, capítulo 14, versículo 9 y 10. ¿Lo tenemos? Y el tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y toma la señal en su frente o en su mano, este también beberá del vino de la ira de Dios, el cual está echado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado. ¿Con qué, hermano? Con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Si alguno adora a la bestia. Ya hemos dicho, hermano, que la bestia no es un personaje o una criatura literal, no, sino que se refiere a todo un reino de tinieblas, un reino de oscuridad, de maldad. Si alguno adora a la bestia y a su imagen y toma la señal en su frente, ya hemos dicho también que esa señal no es literal, porque alguien muy valiente dice: yo no me voy a dejar marcar. Si no se trata de algo literal, pues puede alguien ser muy valiente o irse de ermitaño a una montaña y no permitir que le pongan nada. Pero si la marca de la bestia, de ese engaño, está en su mente, está en lo que él hace en su mano, no escapará del juicio de fuego eterno. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Apocalipsis 20. Repito, hermano, ya no estamos viendo ilustraciones, parábolas, sino estamos viendo lo que será una realidad. Apocalipsis 20, versículo 10. ¿Lo tenemos, hermanos? Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche para siempre jamás. Y repito, hermano, la bestia no es un solo personaje, no, el falso profeta tampoco es un personaje, sino se refiere a todos aquellos que son parte de ese reino de la bestia. Se refiere a todos aquellos que han sido engañados por el falso profeta, por la mentira, por el evangelio pervertido
perdido y falso, todos ellos serán atormentados día y noche para siempre jamás. Es lo que dice ahí la Escritura, hermano. Gloria a Dios. Sigue diciendo, hermano, el versículo 12. Vamos a leer, seguir desde el 11. Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él, de delante del cual huyó la tierra y el cielo, y no fue hallado lugar de ellos. Y vi los muertos grandes y pequeños que estaban delante de Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. ¿Cuáles libros, hermanos? ¿Será acaso que ahí hay un libro donde Dios apuntó todos y cada uno de los detalles cuando se levantó, cuando hizo lo malo, cuando pensó lo malo? Simplemente, hermano, el Señor dijo, mire, vamos a ver esa escritura sin perder esta de Apocalipsis 20. Vamos a ir al Evangelio según Juan, capítulo 12, versículo 47 y 48. Dice Juan 12, 47 y 48: el que oyere mis palabras y no las creyere, yo no lo juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me desecha y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará cuando, en el día postrero. ¿Y acaso no estamos viendo el día postrero en Apocalipsis 20, 12, hermano? Ahí está el día postrero. La palabra del Señor, hermano, no solamente es la que está contenida en el Evangelio, sino la palabra de Dios, hermano, que escribió Moisés desde el Antiguo Testamento y que escribió Juan en este libro de Apocalipsis. Es la palabra de Jesucristo. Bendito el nombre del Señor Jesús. Es la palabra de nuestro Señor Jesús. ¿Acaso no lo dice Juan cuando da la introducción de este libro de Apocalipsis? Cuando dijo, el cual ha dado testimonio de la palabra de Dios. Apocalipsis 1:2, el cual ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Aquí está, hermano, la palabra que nos juzgará en el día postrero. Y fueron, volviendo a Apocalipsis 20:12, la parte final del texto dice, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y esto, hermano, va a ser un juicio solamente para dictar la sentencia. Estos que resucitarán después de los 1000 años, hermano, recibirán la muerte segunda, de la que habla aquí este capítulo 20. Estos, hermanos, no son parte de la primera resurrección. Por eso dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, los muertos en Cristo. La segunda muerte no tiene potestad en estos. Y ahí está la segunda muerte a la que hace referencia. Versículo 13. Y el mar dio los muertos que estaban en él, y la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos, y fue hecho juicio de cada uno. ¿Según qué, hermano? Sus obras. El Señor hace juicio. Él es recto y justo. Versículo 14. Y el infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado. ¿En dónde? En el lago de fuego. Esto, hermano, es una realidad. Y más vale, hermano, que retengamos el reino inmóvil sirviendo a Dios con temor y reverencia
es fuego consumidor. Gloria a Dios. Aleluya. Ahí mismo, el capítulo 21, mire lo que dice el versículo 8. Mas a los temerosos e incrédulos, a los abominables y homicidas, a los fornicarios y hechiceros, y a los idólatras, y a todos los mentirosos, aunque digan que dicen mentiritas blancas o mentiritas piadosas, ahí dice, y a todos los mentirosos, su parte será, ¿en dónde? En el lago ardiendo con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Qué es la muerte segunda? Pues ahí dice el hecho de ser lanzado al lago ardiendo con fuego y azufre. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Por eso ahora, mientras que usted tiene vida, le recomendamos que escoja el camino de la vida. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Proverbios 15:24, solamente cito, dice, el camino de la vida es hacia arriba al entendido, para apartarse del infierno abajo. ¿Cómo escapar de ese juicio de esperanza, de juicio y de hervor de fuego, hermano? ¿Cómo escapar de ese juicio? Pues ahí nos da la respuesta y el escape, el Evangelio según Juan, capítulo 3. Y ahí terminamos en esta escritura, versículo 16 al 21. ¿Lo tenemos? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo quiere, hermano, todo aquel, pues todo sucede en automático para el mundo o para toda la humanidad, sino sucede para aquel o todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, mas para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él, o el que en él cree, no es condenado, mas el que no cree ya es condenado, porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, porque la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, porque sus obras no sean redargüidas. Mas el que obra verdad viene a la luz, para que sus obras sean manifestadas, que son hechas en Dios. Ahí está el escape. Si quiere escapar del juicio y del hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios, ahí está. Crea en Jesucristo para que no se pierda y tenga vida eterna.